Seguimos con los ejercicios de pilates. Vamos ahora con el siguiente ejercicio que lo haremos tumbados en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra o en el suelo, boca arriba. Desde aquí nos vamos a ir con el movimiento de la bicicleta. Para ello colocamos nuestra espalda apoyada por completo, brazos apoyados paralelos al cuerpo y las piernas en 90 grados. Desde aquí apoyamos y apretamos bien toda la zona lumbar y también la zona abdominal. Vamos a ir pedaleando, ¿vale? Indistintamente de nuestra respiración, pero lo más importante es que se mantenga nuestra espalda totalmente pegada al suelo, ¿vale? Que nuestro ombligo empuje hacia nuestra columna. Pues vamos para allá. Vamos pedaleando poco a poco. Un poquito más. Abajo. Muy bien, vamos llevando las piernas juntas a un lado y al otro para soltar un poco la zona lumbar. Perfecto, seguimos. Vamos ahora con el puente. Para ello, apoyamos las manos en nuestro espacio. Desde aquí, rodillas dobladas, tomaremos aire subiendo en este orden la cadera, la zona lumbar, la zona dorsal. Empezaremos, como siempre, tirando de nuestro triángulo pélvico, de la punta hacia arriba, rotando nuestra cadera hacia arriba, ¿vale? Yo voy a quitar esta mano para que lo veamos bien. Desde aquí tomamos aire, apretamos bien, zona abdominal, zona lumbar, soltamos subiendo el triángulo pélvico, la cadera, la zona lumbar y la zona dorsal. Desde ahí tomaremos aire y soltaremos bajando la zona dorsal, la zona lumbar, la cadera y rotamos. ¿Vale? Pues entonces vamos poco a poco con este ejercicio. Tomamos aire, soltamos, vértebra a vértebra, subiendo, una vez arriba, tomamos aire, soltamos, bajando vértebra a vértebra. Tenemos que intentar que poco a poco el movimiento sea lo más armónico que podamos, que no sea ir bajando como si fuese un mecanismo, ¿vale? Que sea algo armónico. Vamos allá, tomamos aire, apretamos bien, soltamos, elevamos, tomamos aire, soltamos, 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 tomamos aire, soltamos,
Tomamos aire, soltamos. Vamos a hacer uno más. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Muy bien, vamos ahora a ir con el roll-up. Lo que hacemos es, vamos a colocar nuestras piernas extendidas, nuestros brazos paralelos y desde aquí vamos a tomar aire, soltaremos elevando, ¿vale? Como si llevásemos hacia adelante nuestros brazos, como si nos tirasen de las muñecas. Para ello, la cabeza subimos hasta que tengamos aquí una manzana, una pelota de tenis, entre el esternón y la barbilla. Entonces, tomamos aire, soltamos, subiendo. Para tomar aire, soltar, bajando. Lo más importante, que no sea que yo llego aquí y desde aquí, un tirón para subir. Que no sea mi cabeza la que está tirando de mí para subir. ¿Vale? Y una vez que he subido, intentar también no separar vuestros talones del suelo. Una vez que he subido, tomo aire aquí arriba y suelto bajando vértebra a vértebra. No me dejo caer de golpe, voy bajando poco a poco, poco a poco, poco a poco, bajando. ¿Vale? Bien. Si no puedo conseguirlo, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Lo que hago es tomo aire, suelto, voy subiendo, que llego hasta aquí. No pasa nada, quedo aquí. Tomo aire de nuevo, suelto, bajando. Pero tengo que intentar mantener ese punto máximo al que puedo llegar arriba. ¿Vale? Repito, si no llegase, tomo aire, suelto, voy subiendo y digo aquí, no paso de aquí. Pues en vez de estar pegando tirones, no. Llego hasta aquí, tranquilo, tranquila, y mantengo. Tomo aire de nuevo, suelto, bajando. ¿Estamos? Pues vamos a hacerlo 15 veces. Tomamos aire, apretamos bien, zona abdominal, zona lumbar, soltamos subiendo, tomamos aire, soltamos bajando, vértebra a vértebra, una. Tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, dos. Tomo aire, suelto, 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 subiendo, tomo aire, suelto, 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 tomo aire, suelto,
suelto, más, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Utilizando nuestro espacio, vamos a ir con elevación de piernas. ¿Cómo vamos a hacer? De la siguiente forma. Estando tumbados boca arriba, vamos a quedarnos bien agarrados al suelo, ¿vale? Con nuestra espalda, y tendremos las piernas arriba para empezar, ¿vale? Y empiezo tumbado con las piernas extendidas. Tomamos aire, soltamos en la subida. Tomamos aire, soltamos en la subida. Lo más importante, apretar zona abdominal, zona lumbar y quedar con nuestra espalda bien pegados a la colchoneta, a la alfombra del suelo, ¿vale? Y tenemos que imaginarnos que esto es como si tuviésemos aquí una pared, ¿vale? Y nuestras piernas estuviesen atadas a un muelle. Entonces yo, cuando estoy aquí, tiro de ese muelle, ¿vale? Y vuelve como un reprise. Importante, intentar que no se nos levante la espalda, ¿vale? Yo estoy aquí, tomo aire, suelto volviendo. Tomo aire, suelto volviendo. Y no vamos a llevar los talones, los pies, hasta el suelo. Los vamos a llevar más o menos a unos 45, 35 grados, ¿vale? Pues vamos para allá. Tomamos aire, apretamos bien zona abdominal, zona lumbar, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Podéis de vez en cuando, si queréis, parar, descansar un poquito para volver a retomarlo. Ya veis que este ya cansa un poquito más. Retomamos, tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos, una más. Tomamos, soltamos. Muy bien, abajo. Vamos a soltar un poquito piernas, llevar un poco a los lados, ¿vale? Para relajar un poquito nuestras piernas. Vamos a estirar un poquito nuestra espalda suavemente. Desde esta posición nos sentamos en los tobillos, llevamos las manos lo más adelante que podamos. Llevamos las manos hacia la derecha. A la izquierda. Muy bien, vamos ahora con el siguiente, que va a ser el soldado. Para ello, estando boca arriba, vamos a trabajar con nuestros brazos. Colocaremos nuestros brazos así. Y desde aquí, manteniendo nuestra espalda bien recta, apoyando las plantas de los pies, dejando rodillas y pies separados, distancia de la cadera, vamos a tomar aire, uno hacia arriba, otro hacia abajo, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, vamos allá, tomo, suelto, tomo, suelto, manteniendo siempre una distancia más o menos de una pelota entre los brazos. Tomamos, soltamos, intentando que sean solo los brazos los que se mueven. Tomo, suelto, tomo, suelto. Coloco de nuevo para que me veáis bien. Tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto.
tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto. Perfecto. Vamos ahora a estirar. Para ello nos colocamos ya de pie sobre nuestra colchoneta, sobre nuestra alfombra. Adelantamos el pie derecho, elevamos la puntera y vamos con las dos manos a tocar la puntera lo más abajo que podamos sin doblar la rodilla. Cambiamos, adelantamos, pie izquierdo, elevamos la puntera y vamos con las dos manos a tocar la puntera. Muy bien, vamos ahora cerca de una pared a agarrar con la mano izquierda el pie derecho. Vamos a ir a mano cambiada y llevamos el talón lo más atrás que podamos, ¿vale? Y las rodillas bien juntas. Bien, vamos ahora con mano derecha a agarrar pie izquierdo, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Muy bien, mantenemos las dos piernas juntas, vamos bien abajo. Llevamos las manos hacia la derecha. A la izquierda. Las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura delante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues entonces, muy buen trabajo. Espero que os haya gustado la clase y continuamos el próximo día. Hasta luego.